Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias a nuestro Dios porque tenemos esta bendición y oportunidad de poder acrecentar la bendición de Dios, ya que a través de este medio puedo ministrar la palabra de nuestro Dios y lo hago de corazón, con alegría, ¿verdad? Y también, al igual que ustedes, esperando escuchar este maravilloso mensaje, porque es la palabra del Señor, y que nos sea de grande bendición, de grande edificación, y que a través de ello, ¿verdad?, la obra de Dios sea perfecta en nuestra vida, para que nosotros podamos estar bien siempre delante de Él y eternamente, ¿verdad?, podamos alabarle y servirle. Bien, en esta ocasión, la palabra o el versículo que vamos a considerar corresponde al año 2017 y es en el libro de el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, el cual dice así en la versión Reina Valera 60: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aleluya. Y quiero también compartirte, ¿verdad?, otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, que dice: Tan cierto que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparte de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Aleluya. Bueno, vamos a escuchar otra versión, que es en el lenguaje actual, que dice así: De mi parte, que yo no quiero que muera la gente malvada, lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Aleluya. Bueno, vamos a considerar, ¿verdad?, por qué nos da nuestro Dios esta palabra. Vamos a ubicarnos, ¿verdad?, en ella. Aleluya. Y voy a volver a mencionar en la versión Reina Valera: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, en el verso anterior, o sea, el versículo 10 de este capítulo, nos dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Entonces, creo que esto nos ubica, ¿verdad?, apropiadamente. ¿Por qué es que Dios estaba hablando de la forma, el mensaje que estaba hablando a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel? La razón, el motivo por la cual Dios está dando este mensaje es, como acabo de mencionar, en la versión Reina Valera, versión 60, y en la Nueva Traducción Viviente dice: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Aleluya. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Entonces, la situación, ¿verdad?, del pueblo era pues muy difícil, muy triste, lamentablemente, y pues sin duda alguna no era
por culpa de Dios, ¿verdad? Sino que era precisamente porque ellos se daban cuenta de su situación, de la condición en que estaban delante de Dios. Voy a leerte en la versión lenguaje actual el versículo 10. Los israelitas creen que ya no tienen remedio. Creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho. Pero tú debes decirles, y es cuando viene el mensaje de esta gloriosa palabra, dice, de mi parte, que yo no quiero que muera la gente malvada, lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Entonces, este mensaje sin duda alguna es muy importante, muy interesante. Está clarísimo. Lo primero debe de quedar claro que Dios no quiere la muerte del malo, del malvado, del perverso, del pecador y como otras palabras, ¿verdad?, que puedan usarse, del impío, etcétera. Dios no quiere su muerte. Dios no quiere que nadie perezca o se muera, porque Dios sabe y está consciente que si una persona muere por ser malvada, el mal no se va a acabar, como mucha gente tal vez puede pensar y lo ha manifestado, ¿verdad? Por eso lo cito, porque dicen, ¿verdad?, que si muere tal persona o se muera fulano, que pues lamentablemente, ¿verdad?, o vergonzosamente, sí, también, o tristemente, etcétera, ¿verdad?, se sabe sus actos de maldad, de pecado, ¿verdad? Y entonces la gente cree que cuando esa persona muera, pues se va a acabar esa situación, pero no es de esa manera y además Dios no lo quiere. Dios lo que quiere es que nos procedamos al arrepentimiento, que nos volvamos a Él y dejemos nuestra mala conducta, la forma pecaminosa de actuar. Eso es lo que realmente quiere. Ahora bien, fíjate qué bueno es Dios. Está diciendo en el versículo anterior, en el verso 10, ¿por qué dice, verdad, que en el mismo pueblo de Israel ellos estaban agobiados y eso pronunciaban, que cómo iban a poder vivir, cómo iban a sobrevivir, dice otra versión, si la carga de su pecado estaba muy pesada, muy fuerte? Sí, estaban reconociendo que estaban mal, que estaban en pecado, o como la otra expresión que usa, que se estaban pudriendo. Entonces, como siempre, fijémonos bien, el propósito de Dios es que nos arrepintamos, procedamos al arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse a Dios, dejar nuestros malos caminos, nuestras malas conductas. Así es de que creo que en esto queda claro y de manifiesto que Dios es amor, y que nos ama con amor eterno, y Él busca todas las formas, ¿verdad? Y yo sé que las apropiadas, las más buenas para que esto sea, porque en el versículo dice, ¿por qué has de morir, casa de Israel? Es decir, Dios estaba tratando con su pueblo, con Israel, con quien había tratado y a quienes les había dado su enseñanza, su palabra, ¿verdad?, para que pudieran vivirla y estar bien, ellos mismos, entre ellos mismos y también con Dios. Pero pues lamentablemente la situación no era buena y por eso estaban en esta condición. Pero Dios tiene el remedio, Dios tiene la solución y dice qué es lo que hay que hacer, cómo proceder, y así esto también aplica a toda gente, a toda persona, también aplica a todo hijo de Dios en el tiempo actual, en el tiempo, ¿verdad?, en que estamos viviendo. Puedo decir claramente en el día de hoy, si alguien nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, que estamos pecando, que estamos fallando, hay que arrepentirnos y hay que volvernos a Él. Dios no quiere que muramos, ni ninguna gente, ni ninguna persona. Por lo tanto, ¿verdad?, yo creo que es importante que esto esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero eso sí hay que tener en cuenta
¿verdad? Que esto tiene que ser a la brevedad porque ¿quién de nosotros tenemos segura la vida? ¿Quiénes podemos pensar mañana me pongo a cuentas con Dios, la próxima semana, etcétera? Nadie podemos decir eso porque no sabemos. Es como le dijo el Señor Jesús a aquel hombre, ¿verdad? Que se emocionó por una gran cosecha que tuvo y dijo, ay, no tengo dónde guardarlo, y derribó, ¿verdad?, sus bodegas o alfolíes y las hizo más grandes y las llenó, y él dijo, voy a llenar, y cuando ya tenga suficiente, ahora sí voy a decir, alma mía, gózate, disfruta de todo esto. Y el Señor le hace la pregunta y le dice, oye, y si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué vas a hacer? Por eso es que se requiere que procedamos de inmediato al arrepentimiento. Y esto lo va a confirmar, o lo confirma lo que aquí escribe y narra este capítulo 33. Porque fíjate bien, dice Dios, ¿verdad?, que para eso se pone el atalaya. El atalaya, ¿verdad?, dice, se pone para estar vigilando. En un pueblo, ¿verdad?, ponen el atalaya y está al pendiente, y dice que si ve que viene la espada, es decir, que viene el enemigo para hacer guerra, y toca la trompeta, y la persona, las gentes que acuden u obedecen, mejor dicho, a la obediencia del sonido de la trompeta, de que viene la guerra, viene el enemigo, se cuidan, se protegen, en fin, hacen lo que deben hacer, que ellos saben que deben hacer por bien, ¿verdad? Su vida va a ser librada y el atalaya habrá cumplido con su propósito. Pero dice que si se toca, ¿verdad?, la trompeta para anunciar ese peligro, y la gente no procede, pues la gente va a morir. Y dice, ¿verdad?, que su sangre será sobre la misma gente porque no hizo caso al llamado a través de la trompeta, ¿verdad?, de ese sonido de guerra, de peligro. Y así es de que el atalaya habrá librado su alma, no es responsable de nada, su sangre es sobre la gente que no hizo caso. Igualmente, ¿verdad?, así sigue diciendo que el atalaya, ¿verdad?, tiene que estar al pendiente. Ahora vamos a decir en cuestión de comunión con Dios o espiritual, si Dios le dice a alguien, ¿sabes qué?, vas a morir, ¿verdad?, y el atalaya no va y le dice, ¿verdad?, a la persona, ya ahí sin duda alguna está fallando el atalaya, y él va a ser responsable porque la persona no se pudo percibir, porque el atalaya no cumplió con su función. Claro, va a morir, pero dice que Dios demandará su sangre del atalaya. Luego, también, ¿verdad?, que si la gente hace caso, porque el atalaya va y le dice, ¿verdad?, que se prepare porque sí sabe que va a morir, ¿verdad?, y esa persona se arrepiente, hace caso, pues el atalaya habrá cumplido con su trabajo, su propósito, y se habrá librado aquella alma, y no tiene ninguna responsabilidad del atalaya, y pues gloria a Dios porque aquella alma se salva. Entonces eso es muy claro. Otra cosa, fíjate, maravillosamente también, aunque es duro y difícil, pero es la verdad y tenemos que conocerla. ¿Por qué tenemos que conocerla? Para que nada nos sorprenda. Porque aún aquí, en este capítulo, en las diferentes versiones, dice claramente lo que Dios oye, que el pueblo comenta, y que dice el camino de Dios es injusto. Y en una de las versiones Dios le dice al profeta Ezequiel, mira, háblales y diles que los que están mal son ellos, que su camino, su vida es la que es injusta, no mi camino. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dice Dios que la justicia del justo, si lamentablemente en un momento dado, en un día el justo peca, no le hace que haya vivido mucho, yo puedo decir años o toda su vida en justicia, pero si en un día él peca, como en este día, como nosotros en este tiempo, cae de la gracia de Dios, pues va a estar en pecado. Y lamentablemente si muere, pues va a morir en pecado. Aleluya.
Y tú y yo creo que nos damos claramente cuenta cuál va a ser la consecuencia o cuál va a ser el final, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, pero dice, ¿verdad?, que aún el injusto o el pecador, el perverso, el malvado, él ha vivido en maldad, pero en un momento dado se arrepiente, ¿verdad? Procede al arrepentimiento, dice que ya no se le toma en cuenta todos sus pecados que antes cometió, porque restituyó, hizo restitución en lo físico, porque se puso a vivir y a caminar conforme a la ley y a los mandatos de Dios. Entonces él, ¿verdad?, habrá también librado su alma, él será salvo. Así es de que no depende, hermanos, y para que estemos listos y apercibidos, ¿verdad?, que si por decir hasta vivimos en justicia, así debe ser siempre, siempre, siempre. Pero si lamentablemente llegamos a fallar, pues tenemos que arrepentirnos de inmediato, como dije hace un momento, porque nadie tenemos segura la vida. Entonces necesitamos, para que no nos sorprenda, no solo que estemos en pecado, caídos de la gracia, o que no nos sorprenda que nuestra alma es pedida, ¿verdad? Gloria al Señor, que tenemos que dejar esta vida, tenemos que dejar este cuerpo y pasar a la eternidad. Entonces tiene que ser bien. Por eso es que Dios nos da este glorioso mensaje, pero Dios, hermanos, el propósito de Dios, repito, de acuerdo a la palabra que Él nos dio, es que Dios no quiere la muerte del malvado, del injusto, del perverso, del pecador. Él quiere que se proceda al arrepentimiento, que se vuelva, que nos volvamos toda la gente a Dios, que nadie perezca, que nadie se muera, que nadie vaya a la condenación eterna, sino que volvamos a Él y estemos con Él eternamente. Y aquí en esta vida, pues sin duda alguna, eso es indispensable. Por eso los israelitas decían, no, pues tanto pecado, tanta maldad, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos pudriendo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces hay que considerar nuestra vida. Si no queremos todas esas expresiones, pongámonos a cuentas con Dios, volvámonos como Él nos dice, ¿verdad? Volvamos a Él y dejemos todo lo malo, y Él es amplio en perdonar. Así también lo dice su palabra a través del profeta, ¿verdad?, Isaías, que nos volvamos a Dios, que dice que deje el hombre inicuo su camino y el hombre perverso sus pensamientos, y nos volvamos a Dios, dice, el cual es amplio en perdonar. Y eso es verdad. Así es nuestro Dios, hermano. Él nos da, sin duda alguna, la oportunidad, el tiempo, todo, pero hay que aprovecharlo, porque puede ser, hermano, sí, que sea una condición que sea demasiado tarde, que no sea en ninguno de nosotros. Y si tú tal vez que en esta ocasión escuchas o nos ves y no estás a cuentas con Dios, ahora mismo te puedes poner a cuentas con Dios, vuélvete a Dios. Si tú no sabías de Dios, pero ahora te das cuenta de eso, que así es, porque tú lo puedes leer en ese mismo capítulo y en el Nuevo Testamento, que es el tiempo de la gracia y todo, puedes tener vida eterna, puedes tener perdón. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que eternamente estemos con Él. Aunque ahorita estamos en este mundo, en esta tierra, es como dijo el apóstol Pablo, realmente estamos ausentes de Dios porque no estamos en la morada de Dios con los hombres, pero Dios quiere llevarnos allá. Pero mientras estemos aún en este mundo, Dios nos ama, Dios es bueno, tiene cuidado de nosotros y quiere que nuestra vida sea bien. Aprovechemos esta gran bendición, este privilegio, esta oportunidad que Dios nos da. Por eso también debemos de poner atención y mucho cuidado a los mensajes del atalaya, que en este caso, hermanos, pues sería yo tu atalaya, porque soy el pastor y estoy al cuidado y tengo que vigilar y tengo que hacerte notoria la situación y te tengo que hacer saber y dar el toque que se requiere para que tú puedas apercibirte, para que tú puedas estar listo y no mueras y no perezcas, y aún menos no tengas, verdad, condenación eterna. Así de fácil y de claro es. Entonces tiene que ser de esa manera. Y pues también, como tú te puedes dar cuenta, el trabajo que yo hago y el trabajo que debo de hacer es muy serio, muy importante. Es un honor, sí, pero también es una grande responsabilidad. Y yo me gozo aún por ello. Y yo creo que
Así como nos dice Dios, si nos volvemos a Él, Él nos va a dar la fe, Él nos va a dar la gracia, Él nos va a dar el perdón primeramente, ¿verdad? Y todo lo demás, para que podamos estar bien con Él, podamos estar bien con nosotros mismos, podamos estar bien con todos los demás. ¿Para qué o por qué hemos de morir? ¿Por qué nos hemos de perder? ¿Por qué nos hemos de ir a la condenación eterna si no es para nosotros? El lago de fuego, la condenación eterna está preparada para el diablo y sus ángeles. Y nosotros no queremos ir allí. Entonces sabemos cómo actuar, sabemos qué tenemos que hacer y mantenernos siempre con nuestro Dios, unidos a Dios, sometidos a Dios. Sí, que hay que luchar, sin duda alguna. Hay que trabajar. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo que hay que trabajar por la comida que a vida eterna nos lleva. No solo por la comida. ¿Cuánto trabajamos para la comida física? Yo creo que mucho, ¿verdad? Pues también así necesitamos dedicar el tiempo, el momento, la atención para trabajar por la palabra que a vida eterna nos lleva. Pero está claro el mensaje. Dios no quiere la muerte del malo, del pecador, del injusto, del perverso. Ahí está la respuesta. Y si tú y alguien, quien sea, se siente muy cargado, ahí está la respuesta. Vive Dios y Él quiere eso. Nomás hay que arrepentirse y nos da perdón. Así es, y vamos a vivir. No, Dios no quiere que muramos. Y Dios quiere llevarnos adelante y démonos cuenta que somos nosotros los que fallamos, los que nos equivocamos, porque el camino de Dios es perfecto. ¿Y sabes qué? Perfecto, porque ahí está todo lo bueno, está el amor, está la paz, está el gozo, está el bienestar espiritual, está el bienestar físico, económico, que tanto a veces nos surge y sin duda alguna nos preocupa, el bien todo, en todas las áreas, moral, lo que se requiera, y con Dios podemos todo. Dios te bendiga, amado hermano, a través de esta palabra, es mi deseo y propósito, ¿verdad? Que en grande manera seamos bendecidos y edificados, y a nuestro Dios la honra y la gloria, y pues le doy gracias porque siempre Dios está mostrando su amor, su misericordia, su fidelidad y la oportunidad de estar bien con Él. Es alguien que quiere que estemos con Él. Por eso Él toma este tiempo, este cuidado, esta atención. Así es de que gracias a Dios, a Él la honra y la gloria, y recibe esta maravillosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.